Habemus Papam. La Iglesia Católica ya tiene nuevo Papa. Es Robert Francis Prevost, cardenal estadounidense, que ha elegido el nombre de León XIV. Es el primer Papa nacido en Estados Unidos y tiene orígenes españoles. Se me permite también una palabra, un saludo. En su primera comparecencia ante los fieles, el nuevo Papa ha pronunciado unas palabras en español, ha recordado al Papa Francisco y en línea con su antecesor ha destacado, dice, que Dios ama a todo el mundo. León XIV tiene 69 años. Y vemos ahora imágenes en directo de la plaza de San Pedro, desde luego ya mucho más vacía, con mucha menos gente que hace un par de horas cuando el nuevo Papa estaba a punto de aparecer en ese balcón de la Basílica de San Pedro. Buenas noches, de inmediato estaremos en el Vaticano con la última hora de esa elección papal, pero también hay noticias destacadas en España. El Gobierno ha sacado adelante su decreto sobre los aranceles. Lo ha hecho gracias a los 7 votos de Puigdemont. Su portavoz en el Congreso ha insistido en que Junts apoyará al Gobierno siempre que el Gobierno acepte sus condiciones, como ha hecho ahora. El PP ha votado en contra porque Moncloa no ha asumido ninguna de las propuestas de los populares. La Guardia Civil desmonta la teoría de la conspiración lanzada por el Gobierno y presenta un informe al juez en el que considera que el robo de cobre fue un delito común. Por tanto, no hay, al menos de momento, indicio alguno de sabotaje. Tampoco hay indicios de ciberataque en el caso del apagón, pero el Gobierno insiste en mantener abierta esa posibilidad. La Iglesia Católica tiene desde esta tarde un nuevo Papa. El elegido es el hasta hoy cardenal estadounidense Robert Prevost Martínez, y ese segundo apellido, Martínez, es de su madre, de ascendencia española. El nuevo Papa ha elegido el nombre de León XIV, heredero de la memoria de León XIII, que fue Papa entre finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX. Han hecho falta hasta 4 votaciones para que los cardenales eligieran al sucesor de Francisco. Ha sido en esa cuarta votación del cónclave. La primera fue ayer por la tarde. Esta mañana hubo 2 votaciones más sin que se consiguieran los votos necesarios. Pero esta tarde el cardenal Prevost ha conseguido las 2/3 partes de los votos que son necesarias para alcanzar el papado. Dentro de unos días, el nuevo Papa León XIV se presentará ante los jefes de Estado y de Gobierno en una misa solemne. Antonio Pelayo es un perfecto conocedor del Vaticano y también de los entresijos del cónclave. Antonio, ¿podemos decir que León será un Papa que continúe por el camino que marcó Francisco? Vicente, no me cabe la menor duda por 2 razones fundamentales. Primero, por haber elegido el nombre de León XIV, el continuador del Papa León XIII, el autor de la Rerum Novarum sobre la doctrina social de la Iglesia. Y segundo, por su estilo humilde, espartano, sencillísimo, abierto a la comunicación. Estos son rasgos que eran muy definitivos en el carácter de Francisco. 18:07, la chimenea de la Capilla Sixtina empieza a expulsar el tan esperado humo blanco. La plaza de San Pedro se convierte en una explosión de júbilo. El cónclave finaliza antes de lo esperado. Las campanas de la basílica repican, mientras la multitud aguarda para descubrir la identidad del elegido. Misterio que se desvela una hora más tarde, cuando el cardenal Manberti presenta al mundo al nuevo Papa. Habemus Papam. Un Papa estadounidense y de origen español, Cardinalem Prevost. y que para su pontificado elige el nombre de Leonem XIV. Se desata la euforia al hacer su aparición. Sonriente y muy emocionado, tanto que parece contener las lágrimas, se dirige la multitud vestido con la muceta papal roja que Francisco rechazó, aunque en su discurso lo tenga muy presente. Débole, ma sempre coraggiosa, di Papa Francesco. Y cuyo legado espera continuar. Grazie a Papa Francesco. También tiene palabras en español para recordar dónde fue obispo. A mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Y como León XIV, anuncia su deseo de liderar una iglesia misionera que construya puentes mediante el diálogo.
El Papa León XIV es Robert Francis Prevost Martínez. Nació en Chicago en 1955. Tiene 69 años. Fue designado por el Papa Francisco como responsable de los obispos de todo el mundo y también de su comisión para Latinoamérica, donde él mismo fue obispo, en Perú, él lo decía hace un momento. Tiene orígenes españoles y guarda bastantes similitudes con Francisco. Antonio, ¿qué más sabemos sobre él? Pues mira, Vicente, te tengo que decir que hemos estado emitiendo todas nuestras comunicaciones esos últimos días, precisamente en la casa en la que hasta antes de ayer, ha vivido el cardenal Prevost y a la que probablemente podrá volver a vivir. Mira, lo que te puedo decir es que es un hombre con una característica de misionero, cosa que al Papa Francisco le encantaba. ¿Qué es lo que el Papa Francisco hubiera querido ser? Pues él lo ha sido durante 20 años en Perú y ha sido un misionero integral que muchas veces había dicho que lo que le gustaría sería volver a ser misionero en Perú, en América Latina, en cualquier país donde se le necesitase. La pace sia con tutti voi. Robert Francis Prevost Martínez es el primer papa norteamericano. Nació en Chicago hace 69 años, hijo de padre francés y de madre española. Pero soy estadounidense y creo que tengo algunas ideas sobre la Iglesia de Estados Unidos. Se le considera contrario a las ideas de Trump. Ha desarrollado casi toda su vida pastoral en Perú, donde fue obispo de Chiclayo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal. En enero de 2023, el Papa Francisco lo nombra arzobispo y en octubre del mismo año, cardenal y prefecto del dicasterio para los obispos, es decir, el ministro que aconsejaba al Papa los nombramientos de los prelados en todo el mundo. Creo que no es casualidad que el Papa Francisco me eligiera. He sido misionero toda mi vida. Se considera, por tanto, continuador de la obra de Francisco y aperturista. Continuar buscando maneras de ser iglesia en esta época en la que vivimos. Prevost es dominico, llegó a ser el prior general de la orden. Respecto a su formación, además de teología, es licenciado en matemáticas y en derecho canónico. María, Madre de la Chiesa. Habla 5 idiomas, incluido el italiano y el latín, y por su biografía se le puede definir como un puente cultural entre el norte y el sur y entre el aparato vaticano y las iglesias emergentes. La identidad del nuevo Papa se ha dado a conocer más de una hora después de la fumata blanca. Antonio, ¿cuál es el ritual que se sigue entre la fumata blanca y la aparición del nuevo Papa en el balcón de la Basílica de San Pedro? Bueno, pues es un tiempo que se acomoda un poco a las necesidades y a la voluntad del Papa recién elegido. En primer lugar, tiene que dirigirse a una pequeña estancia dentro de la Capilla Sixtina, donde tiene 3 sotanas blancas que puede escoger según, digamos, la altura, la estatura o la gordura. Entonces ahí se tiene que vestir, han tenido que seguramente ajustarle a algún pespunte, y después, a partir de ahí, una vez ya revestido así, va a la Capilla Paulina, que es una capilla que está vecinísima, cerquísima de la Capilla Sixtina, y allí ha permanecido en oración algunos minutos. Y ha tenido que preparar su discurso, porque era un discurso escrito. Por lo tanto, ha tenido que dedicar algunos minutos, quizás un cuarto de hora o algo más, para escribir un discurso que expresaba lo que él quería decir en ese momento importantísimo de su vida. Cuando de todas las papeletas que entran en esta urna, al menos 2/3 contienen el mismo nombre, lo primero que hacen los cardenales es aplaudir. Acaban de elegir un nuevo papa, pero antes debe aceptar el nombramiento y elegir un nuevo nombre. Es hora entonces de comunicárselo al mundo y vestir al elegido en la sala de las lágrimas. Aquí Francisco decidió que no llevaría ni la cruz pectoral de oro, ni la capa de terciopelo, ni tampoco se pondría los zapatos rojos. Por eso su imagen y la de Benedicto fueron tan diferentes. Pero hay algo que siempre se repite, los 100 pasos que el nuevo Papa da hasta el balcón donde se le presenta. Habemus papam. Tras anunciar su nombre, Leonem XIV. el nuevo pontífice se ha asomado al balcón de las bendiciones para pronunciar sus primeras palabras, La pace sia con voi. las que nos darán las claves de cómo será su papado.
El nuevo Papa tiene por delante una amplia lista de retos complicados. Esther Vaquero. Son muchos esos retos a los que tiene que hacer frente, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Por un lado, se espera de él que logre la unidad de las diferentes sensibilidades y congregaciones, pero su papado comienza, además, en uno de los contextos geopolíticos más complejos que ha habido en décadas. El sucesor de Francisco no solo hereda el pontificado, Pace sia con tutti voi. también un contexto global muy convulso. No lo va a tener fácil porque, claro, el Papa tiene que ser una figura de estabilidad en un mundo que está siendo muy volátil. Con guerras abiertas, tensiones geopolíticas. Se ha debilitado la ONU, se ha debilitado la OTAN, se ha debilitado la Unión Europea. Puede ser un gran aliado, primero, de las grandes organizaciones internacionales que no pasan por un mejor momento. Lo que necesita ahora la Iglesia. Una unità che non significa uniformità. Un líder con alma de pastor y visión de gestor, que sea capaz de tender puentes y facilitar consensos fuera y también dentro de la Iglesia, muy dividida tras el pontificado de Francisco. El nuevo Papa tiene que ahora retomar algunos procesos que se han iniciado con Francisco. Como la renovación de la curia romana o su gran proyecto, la implicación de la mujer en la Iglesia. Las campanas de catedrales como la de Santiago, Granada o la de Barcelona, la Sagrada Familia, han repicado para celebrar la elección del nuevo Papa. También varias iglesias de España han dado así la bienvenida a León XIV. La Plaza de San Pedro del Vaticano ha vuelto a llenarse hoy de fieles antes de saber que la fumata sería blanca, y muchas más han peregrinado hasta allí después de conocer que era cuestión de minutos saber cuál era la identidad y el nombre que habría elegido para su papado. Manuel Tori. Sí, un nombre, el de León XIV, aclamado por los miles de romanos y peregrinos que se han acercado aquí y que incluso hemos podido escuchar por encima del colonato izquierdo de San Pedro, donde nos encontramos. Un clima de estadio, Esther, con las calles cortadas y una alegría innegable aquí en Roma, ciudad milenaria que ha escrito una nueva página de la historia, donde cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes, en Roma o en el resto del mundo, hemos sido testigos de ella. Todo el día persiguiendo una imagen, hasta que estalla el júbilo, las lágrimas y las sonrisas. Los brazos no se cansan de sostener los móviles, hay que hacer foto del momento. Para eso llevan horas esperando. Una riada de gente va llegando a la plaza de San Pedro al saber que hay fumata blanca. Es increíble porque no sabíamos si llegaríamos hoy y llegamos hace apenas media hora y dijimos «Habemus Papam». Habemus Papas. Abren paso a la Guardia Suiza y los ojos ahora se fijan en este balcón, en el desfile y la música que ameniza la espera. Y cuando por fin el Papa sale y saluda, le vitorean y se emocionan, mucho más los americanos. Extremadamente conmovido y feliz, inesperado, extraordinario. Algunos ya presagiaron que este polluelo, junto a una pareja de gaviotas en la chimenea, traería buenas noticias. Donald Trump ha sido uno de los primeros líderes internacionales en felicitar al nuevo Papa. Asegura que es un honor para Estados Unidos y que está deseando conocerlo. León XIV, además de ser Papa, es jefe de Estado de la Santa Sede, jefe de Estado del Vaticano. Eso significa que en este momento en el mundo hay dos jefes de Estado estadounidenses. Uno es León XIV y el otro es Donald Trump. Teniendo en cuenta la personalidad de Donald Trump, no parece que vaya a ser fácil que compita o deje de competir lo suficiente con León XIV por ser el norteamericano más famoso del mundo. En cualquier caso, la línea progresista del nuevo Papa podría chocar con la ideología del presidente de Estados Unidos. Desde luego, había algún cardenal norteamericano bastante más conservador que Prevost. El acercamiento de León XIV a los inmigrantes podría ser, por ejemplo, uno de los motivos de tensión. Vamos a Nueva York, José Ángel Abad. De momento, Vicente, aquí a la entrada del mayor templo católico de este país, que es esta Catedral de San Patricio en Nueva York, solo hay espacio para la alegría y la fe. No olvidemos que casi 1 de cada 4 estadounidenses son católicos, pero es cierto, y solo a modo de ejemplo, los 2 últimos mensajes en redes sociales de quien ahora es Papa eran para defender a los inmigrantes, y en uno de ellos le paraba hace una semana los pies directamente al vicepresidente Vance, y en esa línea van
van las palabras, los mensajes de los feligreses con quienes acabamos de hablar. Que el Papa, que es estadounidense, que ha sido una gran coincidencia, ¿verdad? Estamos muy felices que ojalá le hablan del corazón al presidente Trump. Tiene bastante cultura latinoamericana, es algo que nos representa bastante. Estoy muy emocionada porque el Papa estuvo unos años en Perú, o sea que ya conoce un poco de lo que es el español. La presidenta de la Comisión Europea desea que el nuevo Papa inspire al mundo a través de la paz y del diálogo. En esa línea, el presidente de Ucrania confía en que León XIV mantenga el apoyo del Vaticano para la paz en su país. Y el presidente francés Macron ha enviado también un mensaje de fraternidad al nuevo Papa. En España, el presidente del Gobierno ha sido uno de los primeros en felicitar al recién elegido Papa. Ha sido a través de las redes sociales. Pedro Sánchez desea que su pontificado contribuya a fortalecer el diálogo y la defensa de los derechos humanos. También el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le ha deseado acierto, fortaleza y unidad ante los grandes desafíos. Y desde la Casa Real aseguran que su llamamiento a la paz inspira, alienta y recoge el deseo y el sentir del pueblo español. La Iglesia Católica en España ha reaccionado al nombramiento del nuevo Papa. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, asegura que es una alegría la llegada de León XIV. Asegura que conoce personalmente al nuevo Papa, que el nuevo Papa también conoce a España y que espera de él hondura y cercanía. Es la primera vez que escucho Habemus Papam y el que sale le conozco directamente, ¿no? Que conoce nuestra tierra, que ha estado en Valladolid y que ha recorrido España como prior general de los agustinos. Y ver que es alguien que tiene verdaderamente una perspectiva católica. Es que podemos esperar hondura y cercanía, diría yo, ¿no? En España, otro fuego informativo estaba puesto también en una votación, no como la del Vaticano, pero también importante. Iba a ser este mediodía en el Congreso. Pedro Sánchez necesitaba sacar adelante su decreto sobre los aranceles. Había dudas porque ya se ha convertido en habitual que el Gobierno pierda votaciones parlamentarias, pero esta vez no ha sido así. Votos a favor, 176. Votos en contra, 169. Abstenciones, 4. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Pedro Sánchez ha sacado adelante el decreto y ha sido gracias a los 7 votos controlados por Puigdemont. Eran imprescindibles porque la votación estaba muy ajustada y los diputados de Junts no han engañado a nadie. Ayer dijeron que siempre votarán a favor de Sánchez si Sánchez concede a Cataluña el 20% de cualquier cosa que se vote. Y Sánchez ha concedido a Cataluña el 25% de las ayudas por los aranceles porque asegura el presidente que las empresas catalanas son las más afectadas. Raúl Marqueta ha seguido ese debate al minuto. Raúl. Desde primera hora, además, porque hoy Junts no ha confirmado su voto hasta el último minuto, hasta que ha corroborado que el Gobierno estaba cumpliendo con ese acuerdo que, por cierto, Puigdemont ya dice que va a seguir vigilando. El Ejecutivo celebra ese decreto, el PP, en cambio, cree que se queda escaso, que se queda corto, sobre todo porque no han aceptado ninguna de sus propuestas. Llegaban optimistas, creemos que va a salir, aunque conscientes de que, una vez más, Junts podía hacer saltar todo por los aires. Hasta el último minuto han negociado, hasta el último minuto han querido los de Puigdemont alimentar la incógnita. Votarán a favor. Objetivo, mantener al Gobierno en tensión, evitar que dieran nada por hecho. Solicitar el apoyo. Tras una hora de debate, Junts lo garantizaba, con un aviso: su sí no ha sido a cambio de nada. Si se cumplen los acuerdos como ha hecho el Ministerio de Economía, Junts también cumple. Asegura los de Puigdemont que han conseguido un trato preferente para Cataluña, más ayudas. También Esquerra saca pecho de lo acordado. Cosas que hemos conseguido. Resultado: 176 votos a favor, 169 en contra. Vox vota no. También no ha votado el PP. Creen que el decreto es insuficiente, simple propaganda. Esto no es un plan, es un parche. Reprochan al Gobierno haber desechado todas sus propuestas. Usted podía elegir entre negociar o el muro. Y eligió el muro. Lo que espero es que reflexionen. Se culpan ambos de haber roto las negociaciones, la interlocución que mantuvieron durante semanas. Moncloa consigue oxígeno político para seguir adelante un día más, pero Pedro Sánchez sigue gobernando peligrosamente al depender de socios parlamentarios difíciles de gestionar. Raúl, hoy has tenido ocasión de hablar con personas cercanas al presidente del Gobierno. ¿Qué te dicen?
Sí, Vicente, y la idea que nos transmiten a los periodistas es que el gobierno está mucho mejor que hace un año, mucho más fuerte, y que las votaciones importantes para ellos, las importantes, las ganan. Por ejemplo, ese decreto de hoy. Ahora bien, el Pleno luego, al final de la mañana, ha terminado también con una derrota, porque el Partido Popular ha conseguido sacar adelante una iniciativa exigiendo que haya presupuestos y se han sumado un buen número de socios del gobierno. Esa votación de hoy tenía un resultado tan incierto que ha habido una movilización general de los partidos socios del gobierno para que no faltara ningún diputado. Y, casualidad o no, también ha participado en esa votación el exministro José Luis Ábalos, que hacía bastante tiempo que no pisaba el Congreso. Hoy sí ha estado y lo ha hecho para votar a favor del gobierno. En sus semanas de ausencia parlamentaria, Ábalos ha visto cómo se complicaba su situación judicial en el caso Koldo, con la implicación de varias mujeres que mantenían algún tipo de relación con él. Nuestro compañero Raúl Marqueta ha intentado hablar con Ábalos sobre este asunto, aunque sin éxito. Señor Ábalos, buenos días. Le queríamos preguntar, ¿intervino de alguna manera para poder contratar a Jessica Rodríguez en empresas públicas? Y en el caso de Pardo de Vera, ¿pudo hablar con ella para que interviniese en alguna de esas contrataciones? Si no te importa, esto es privado. Y hasta ahí la conversación. Otro asunto destacado de estos días es el colapso ferroviario que se inició en la noche del pasado domingo y que se mantuvo también durante buena parte del lunes, con 11.000 pasajeros atrapados en los trenes que quedaron paralizados. Desde el primer momento, el ministro Óscar Puente se precipitó a achacar lo ocurrido a un sabotaje. Por tanto, a una acción deliberada para provocar el caos ferroviario con la posible intencionalidad política de perjudicar al gobierno. Horas después, el ministro rebajó su intensidad en esas acusaciones, pero no se retractó. No es un robo de un cable de una farola. Quien robó esto sabía perfectamente las consecuencias que iba a tener para los viajeros de la línea Madrid-Sevilla y, por tanto, directa o indirectamente, este es un acto de sabotaje. Óscar Puente insistió en esa teoría conspirativa del sabotaje, a pesar de que desde el primer momento la Guardia Civil solo veía indicios de delincuencia común. A pesar de eso, Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, se negaba esta mañana a descartar la posibilidad de un sabotaje. Dejar a la Guardia Civil que trabaje, todas las hipótesis están abiertas, con lo cual no podemos ni quitar ni excluir una ni otra y esperar el resultado de la misma. Decía el ministro que todas las hipótesis estaban abiertas. Pues bien, pocos minutos después de esa declaración se ha sabido que la Guardia Civil ha entregado el atestado de su investigación al juzgado de Toledo que lleva el caso. Y en función de ese atestado, el juzgado informa de que está investigando textualmente la presunta comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas, es decir, un delito de robo común. Por tanto, no se investiga un posible sabotaje. La otra investigación que sigue abierta es la del apagón del 28 de abril. En ese caso, la sospecha de un ciberataque fue propagada por el propio presidente del gobierno el mismo día del colapso eléctrico. Pero un día después, uno de los máximos responsables de Red Eléctrica lo descartaba. Con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad. Así de claro, descartó Red Eléctrica la posibilidad de un ciberataque que hubiera provocado el apagón. Pero solo una hora después, Pedro Sánchez insistió en su propia teoría del ciberataque. Se negaba a descartarlo. Ni descarto ni señalo. Lo que digo es que ahora mismo el Centro Criptológico Nacional, también, lógicamente, el INCIBE, están trabajando conjuntamente para tener esos datos y hacer su análisis. El mismo día del apagón, Antena 3 Noticias ya les informó de que las primeras investigaciones de departamentos del propio gobierno dejaban claro que no había en ese momento un solo indicio de ciberataque. Han pasado 8 días y aún no hay indicios, pero el gobierno ha decidido mantener su posición y la vicepresidenta Sara Guessén se niega a descartar esa posibilidad. Mantenemos esa hipótesis porque queremos saber con certeza que no hubo ningún tipo de ciberataque o ningún tipo de interacción sobre los sistemas digitales. Ayer, en este caso, Iberdrola tuvo la visita y solo del grupo de trabajo de ciberseguridad y sistemas digitales, y hoy va a ser el comité al completo y vamos a seguir trabajando en los dos grupos.
La determinación de Moncloa es firme en mantener viva la sospecha de ciberataque que lanzó el presidente del Gobierno y ha ordenado a agentes del CNI que investiguen a las compañías eléctricas. Parece que también lo hicieron en Iberdrola sin que haya trascendido ningún indicio de ciberataque hasta el momento. Y esta tarde la vicepresidenta Aguesen ha presidido una nueva reunión de la comisión que investiga el apagón. La reunión se ha convocado en Iberdrola y en otra ocasión se hará en otras compañías del sector. El espectro de un ciberataque sigue sobrevolando el apagón porque así lo decide Moncloa sin que exista, al menos por ahora, indicio alguno. Y también se mantiene la rotunda negativa de que hubiera informes previos que advirtieran de un posible apagón. Nada, es rotundamente falso. Creo que todos sabemos lo que son avisos. Avisos son los que la EMET dio en la Dana de Valencia. Esos son avisos. Insisto, nunca se nos avisó de que algo como el día 28 podía pasar en nuestro país. No es riguroso y desde luego si nos hubiesen avisado hubiésemos reaccionado. Por supuesto que sí. Más allá del recurso político de hablar de la Dana, destaca que la vicepresidenta niegue que existiera algún aviso previo sobre un posible apagón debido a los efectos de un posible exceso de renovables en el mix energético. Pero sí hubo varios avisos, por ejemplo, de las propias eléctricas, pero también de Red Eléctrica, que emitió un informe el pasado mes de enero. Es este que ven. La compañía advertía de la necesidad de cambiar el protocolo de protección del sistema eléctrico porque podría fallar ante la masiva entrada de renovables en un sistema que no se ha modificado de manera suficiente para ello. Banco Sabadell ganó 489 millones de euros en el primer trimestre del año. Eso supone casi un 59% más que en el mismo periodo del año anterior. El consejero delegado ha aprovechado para afirmar que la OPA del BBVA provoca un rechazo unánime de todos los actores, justo en la semana en la que el Gobierno ha sometido la operación a una consulta pública. Donald Trump ha logrado firmar un acuerdo comercial con el Reino Unido. Es el primero desde que desató la guerra comercial. El acuerdo va a beneficiar a sectores como el motor, el acero o el aluminio, pero no se eliminan los aranceles generales del 10%. Furthermore, in a historic step, the deal includes plans that will bring the United Kingdom into the economic security alignment with the United States. That's the first of its kind. La Comisión Europea endurece su posición en la guerra comercial y plantea una respuesta arancelaria a productos estadounidenses por valor de 95.000 millones. El Ejecutivo Comunitario también tiene intención de llevar a Estados Unidos ante la OMS, ante la Organización Mundial del Comercio. Europa conmemora el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. En Francia han recordado esta fecha histórica con un desfile militar y un homenaje al general Charles de Gaulle, el hombre que se puso al frente de la resistencia francesa. Después de esta guerra se estableció el principio de que ningún Estado puede utilizar la fuerza para modificar las fronteras de otros países. Se hizo oficial en el Acta de Helsinki en el año 75 y así lo anunció el entonces primer ministro británico Winston Churchill. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight. Today is Victory in Europe Day. Tomorrow will also be. Esta conmemoración de la victoria de los aliados y de la Unión Soviética contra la Alemania nazi se produce en plena brecha entre Occidente y la Rusia de Putin por la invasión rusa de Ucrania. Los Campos Elíseos de París se llenan de música, bandas militares, honores. 8 décadas después, Francia conmemora el 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial con Macron al frente. En Londres, en la abadía de Westminster, el rey Carlos, acompañado de su hijo el príncipe Guillermo, también han entregado una corona floral. Música solemne en Ucrania. El presidente Zelensky, junto a su mujer y acompañado por la Guardia de Honor, han dejado este ramo con rosas rojas en el memorial de la ciudad de Kiev. Europa se vuelca en un día simbólico y en un momento de tensiones bélicas en el mundo, con Occidente enfrentado a Rusia. Imágenes de aquella guerra que recuerdan mucho a lo que ocurre ahora en partes del mundo. El presidente alemán advierte hoy: la guerra de Putin contra Ucrania no tiene nada que ver con la lucha que nos dejó aquella contienda. Un mensaje directo a Moscú el día que Europa recuerda el final de la Segunda Guerra Mundial.
Putin insiste en celebrar el Día de la Victoria un día después y en plena confrontación con Occidente ha exhibido su sintonía con el presidente chino, que es su socio estratégico más importante. Ambos mandatarios han reforzado en Moscú su alianza y han asegurado que las relaciones entre los dos países pasan por su mejor momento. Y esta noche, después del Hormiguero, estreno de Eva y Nicole aquí en Antena 3, una serie protagonizada por Belén Rueda e Iva Abug, situada en la Marbella de los años 80. La Católica han elegido al primer papa estadounidense de la historia. Ha sido un cercano colaborador del Papa Francisco y ahora le tocará imprimir su propia impronta personal al Vaticano. Robert Francis Provost, de 69 años, tiene por delante una tarea ingente, por supuesto, ante los fieles, pero también como referencia moral en el ámbito de las relaciones internacionales. Con León XIV se inicia un nuevo papado en este 8 de mayo de 2025. Buenas noches.